Desde hace décadas, una enigmática criatura alada ha sido vista antes de desastres inexplicables. Testigos describen sus ojos rojos brillando en la oscuridad y su imponente silueta recortada contra el cielo. ¿Es el hombre polilla un simple mito o una entidad vinculada a secretos que el gobierno no quiere que conozcas? Algunos creen que es un experimento fallido, otros que es un mensajero de lo inevitable, pero lo que pocos saben es que su aparición podría ser una advertencia de algo mucho más grande y aterrador. Me llamo Miguel Andrade y llevo 20 años recorriendo carreteras, cruzando ciudades y tragándome kilómetros de asfalto con mi camión. En todo este tiempo he visto de todo: tormentas que convierten la carretera en una trampa mortal, animales que aparecen de la nada obligándote a dar volantazos de infarto y accidentes que te dejan sin dormir por semanas. También he recogido a gente varada en medio de la nada, tipos raros con historias aún más raras, y hasta he sentido esa paranoia de que alguien me sigue cuando el camino es demasiado solitario. Pero créanme cuando les digo que nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví aquella noche del 18 de octubre de 2023. Uno cree que después de tantos años en la ruta ya lo ha visto todo, que nada te sorprende, pero esa noche entendí que hay cosas en este mundo que es mejor no ver. Hay sombras que acechan en los límites de la razón, esperando el momento adecuado para mostrarse. La carretera siempre ha sido un lugar de historias, algunas verdaderas, otros puros cuentos para espantar a los novatos o para mantenerse despierto en un viaje largo. Yo mismo solía reírme de los relatos sobre apariciones en la ruta. Pensaba que eran solo fantasías de camioneros con demasiadas horas sin dormir y demasiada cafeína en la sangre, hasta que lo vi. Aquella noche, la carretera estaba muerta, sin luces, sin tráfico, solo el motor de mi camión rugiendo en la oscuridad y la radio emitiendo un murmullo estático, como si ni siquiera las ondas quisieran estar ahí. Había algo en el aire, un peso extraño que me oprimía el pecho sin razón aparente. Podría decir que fue intuición, pero no soy de los que se dejan llevar por presentimientos. Sin embargo, por primera vez en mi vida, sentí que no estaba solo en esa carretera. No me refiero a un carro en la distancia o un animal al borde del camino. No, sentí algo más, algo que no debía estar ahí. No sé si lo que pasó esa noche fue una advertencia o una condena, pero sí sé que una vez que lo ves, ya no hay vuelta atrás. El hombre polilla es real, y una vez que te clava los ojos encima, nunca lo olvidas. Era pasada la medianoche, y la niebla cubría la carretera como un manto espeso. La luna apenas se asomaba entre las nubes, proyectando sombras fantasmales sobre el pavimento. Viajaba por una ruta desierta en las montañas de West Virginia, un tramo olvidado por el tiempo donde los letreros oxidados apenas eran visibles y las estaciones de servicio quedaban a kilómetros de distancia. El único sonido era el ronroneo del motor y el ocasional chirrido de los limpiaparabrisas luchando contra la humedad pegajosa de la niebla. Había escuchado historias de otros camioneros sobre cosas extrañas en esta zona. Relatos sobre luces inexplicables que flotaban entre los árboles, figuras oscuras que cruzaban la carretera y presagios de tragedias que nadie podía explicar. Siempre pensé que eran cuentos de carretera, el tipo de historias que los veteranos sueltan para mantener alerta a los novatos. Pero esa noche entendí que algunas historias no son solo cuentos. El cansancio comenzaba a hacer mella en mí. Llevaba horas al volante, los ojos fijos en la carretera, el café en mi termo ya frío. Pensé en encender la radio, buscar alguna estación para espantar el sueño,
pero algo me decía que el silencio era mejor, como si cualquier sonido pudiera atraer algo que no quería conocer. Entonces lo vi. 2 puntos rojos en la distancia, brillando en medio de la negrura. Al principio pensé que eran los reflejos de algún letrero o las luces traseras de otro vehículo. Pero no. Esos ojos estaban demasiado altos, demasiado separados, y estaban mirándome directamente. Reduje la velocidad instintivamente. Mi estómago se hizo un nudo mientras los faros de mi camión iluminaban la figura que emergía de la niebla, alta, desproporcionada, con un par de alas plegadas a los costados y esos ojos brillantes como carbones encendidos. No podía ver bien su rostro, pero sentí su mirada penetrándome como si me estuviera midiendo, analizando cada movimiento. Mi respiración se volvió pesada. No sabía si detenerme o acelerar. Mi cuerpo gritaba que pisara el freno, pero mi instinto, ese que me había mantenido con vida en la carretera, me dijo que siguiera adelante. Porque cualquier cosa que estuviera ahí, no quería que la viera más de lo necesario. Y entonces, en un parpadeo, desapareció entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza, la piel de mis brazos erizada. Quizás fue el cansancio, quizás mi mente jugándome una mala pasada. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía la verdad. Algo estaba ahí afuera, algo que no pertenecía a este mundo, y acababa de notar mi presencia. El silencio dentro de la cabina era denso, como si algo hubiera absorbido todo el sonido del mundo exterior. Solo el motor de mi camión murmuraba, acompañado por el zumbido de la radio que emitía un leve estático intermitente. Intenté tragar saliva, pero mi garganta estaba tan seca como el desierto. No había bebido agua en horas, y el café amargo en mi termo ahora parecía lejano, como si hubiera estado en otra vida. Mantuve mi vista fija en la carretera, pero mis manos temblaban sobre el volante. Mi instinto me gritaba que algo andaba mal. No era solo el cansancio ni la paranoia típica de un camionero que lleva horas sin descanso. No, esto era diferente. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad estática, como antes de una tormenta, pero sin nubes en el cielo. Entonces, un destello en el espejo lateral llamó mi atención. Algo había pasado por el rabillo de mi ojo, algo grande. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero me obligué a ignorarlo. No quería mirar. Algo dentro de mí decía que, si lo hacía, si lo reconocía, él también me reconocería a mí, pero no pude evitarlo. Giré lentamente la cabeza y miré hacia el espejo del copiloto. Ahí estaba. Apenas distinguible entre la niebla, se encontraba una figura alta y desgarbada, con alas plegadas a sus costados. La luz de mis faros la iluminó lo suficiente como para detallar su forma. Extremidades demasiado largas, una silueta humana distorsionada, como si la hubieran estirado más allá de lo natural. Pero lo peor eran sus ojos. No eran solo rojos. No era solo un brillo reflejando la luz. Eran 2 orbes incandescentes, como carbones al rojo vivo, hundidos en la penumbra de su rostro sin rasgos definidos. Sentí un peso en el pecho, un frío punzante que me dejó sin aliento. No podía moverme, no podía ni pestañear. Su mirada era como un ancla, sujetándome en el asiento, en la cabina de mi camión, atrapado en ese momento eterno donde mi mente no quería aceptar lo que estaba viendo. Entonces, sin previo aviso, la criatura se movió. Fue un parpadeo, un borrón negro y repentino que desapareció del espejo. Un segundo antes estaba ahí, mirándome, y al siguiente, no. La respiración se me cortó. El pecho subía y bajaba con dificultad, el corazón retumbando en mis costillas. Miré hacia adelante, esperando ver algo en la carretera, pero estaba vacía.
solo la niebla, la noche, el asfalto interminable. Pero la sensación de estar siendo observado no se había ido, y entonces, sin sonido, sin advertencia, apareció pegado a la ventanilla del copiloto. Fue como si la realidad misma se fracturara. Un segundo la ventanilla estaba vacía y al siguiente, su rostro estaba allí. Tan cerca que podía ver cada pequeño detalle de su piel oscura y rugosa, que parecía no decidirse entre plumas y sombra líquida. Sus ojos eran más intensos de cerca, no solo brillaban, pulsaban, como si latieran con vida propia, con un hambre insondable, un conocimiento antiguo que mi mente no estaba preparada para entender. El aire se volvió pesado, mi visión se nubló un instante y un zumbido ensordecedor llenó mis oídos, como si estuviera a punto de desmayarme. No podía moverme, no podía ni siquiera gritar. Solo podía ver su boca entreabriéndose, un abismo negro donde ningún sonido emergía. Entonces, mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Grité con toda la fuerza de mis pulmones y giré el volante instintivamente. El camión se sacudió, las llantas chirriaron contra el pavimento y la cabina entera tembló violentamente. Luché por mantener el control, sintiendo cómo la caja del tráiler se balanceaba peligrosamente de un lado a otro. Cuando volví a mirar la ventanilla, ya no estaba, pero la carretera tampoco. Los faros iluminaron una barrera de concreto a solo unos metros. Con un último tirón del volante, logré evitar el impacto por un pelo, sintiendo cómo el camión se deslizaba por el asfalto mojado antes de estabilizarse. Mi pecho subía y bajaba como si hubiera corrido un maratón. Tenía las manos aferradas al volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. No tenía idea de qué demonios acababa de ver. Mi mente aún se debatía entre la lógica y el puro instinto de supervivencia. Pero entonces, justo cuando pensé que el horror había terminado, un golpe seco resonó en el techo del camión. Algo había caído sobre la cabina. O peor aún, algo se había posado encima. El golpe retumbó sobre la cabina con un sonido seco y contundente, como si algo pesado hubiera aterrizado de golpe. Sentí la vibración recorrer el techo, resonando en mis huesos, en mis nervios, en cada maldita fibra de mi ser. No estaba solo. El instinto me gritó que no mirara hacia arriba, que mantuviera la vista en la carretera y siguiera conduciendo. Pero el miedo tiene una forma extraña de jugar con la mente. Es como un veneno lento que se mete bajo la piel, que te hace querer confirmar lo que ya sabes en lo más profundo, que algo anda terriblemente mal. Otro golpe, más fuerte esta vez, como si algo grande se estuviera acomodando sobre el techo del camión. Mis manos estaban pegajosas en el volante, el sudor frío resbalando por mi espalda. Joder, 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 murmuré entre dientes, sintiendo la garganta seca, la adrenalina punzándome las sienes. El sonido de un roce, no, de garras arrastrándose sobre el metal me heló la sangre, un chirrido agudo, pausado, como si algo estuviera tanteando la superficie, calculando, probando. No podía soportarlo más. Pisando el acelerador a fondo, sentí el rugido del motor llenando el silencio de la noche. El camión tembló bajo la velocidad repentina, pero no me importó. Lo único que quería era sacudirme de encima lo que fuera que estaba allí arriba. Pero entonces lo escuché. Un susurro. No un sonido humano. Era algo más profundo, más denso, algo que se filtró dentro de mi cabeza sin haber pasado por mis oídos. Un eco gutural, como si alguien estuviera hablando en un idioma que mi cerebro no podía comprender, pero que aún así sentía en cada terminación nerviosa de mi cuerpo. El chirrido de las garras se detuvo.
El camión se estremeció violentamente. Algo había saltado, moviéndose con una rapidez imposible, un borrón negro en el retrovisor. Y luego, frente a mí, la silueta del hombre polilla estaba en medio de la carretera, las alas abiertas en toda su envergadura, como si fueran una sombra viviente devorando la luz de los faros. No tenía miedo de que lo viera, no estaba huyendo, estaba esperando. No tenía opción, o pasaba sobre él, o me estrellaba. Apreté los dientes y mantuve el pie en el acelerador. El motor rugió con toda su potencia, el camión avanzando como un monstruo de acero en plena estampida, pero justo cuando creí que lo iba a embestir, ocurrió lo impensable. Con un solo batir de alas, la criatura se elevó, no de forma torpe o pesada, sino con una gracia antinatural, como si la gravedad no significara nada para él. Pasó sobre la cabina en un parpadeo, dejando tras de sí una corriente de aire helado que se coló por las rendijas del camión, helándome hasta la médula. Miré por el retrovisor, con el corazón golpeándome las costillas como un martillo, pero ya no estaba. El camión siguió avanzando a toda velocidad, la carretera serpenteando entre la niebla. Solo cuando estuve seguro de que no había rastro de la criatura, aflojé un poco la presión en el volante. Pero algo me decía que esto aún no había terminado, porque en el parabrisas, justo en la esquina, había algo, un rastro de garras sobre el vidrio, no un simple arañazo, sino algo más. Parecían símbolos, marcas, como si me hubieran dejado un mensaje que no podía entender. Y en el silencio que vino después, mientras el eco de mi propia respiración me rodeaba, sentí que la noche aún me observaba, esperando. El alivio que sentí al ver la carretera despejada duró apenas un instante. Sabía que aquello no había terminado. La criatura no había huido, solo estaba esperando el momento adecuado. Seguí conduciendo con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. La radio, que hasta hacía unos minutos solo emitía estática, de repente comenzó a crujir con un sonido distorsionado, como si alguien hablara a través de un viejo intercomunicador con interferencias. Miedo. Una palabra, apenas un murmullo entre el ruido, pero suficiente para hacer que se me helara la sangre. Fue entonces cuando lo vi en el espejo retrovisor. Al principio pensé que eran sombras de los árboles deformadas por la luz de los faros, pero no. Estaba allí, siguiéndome. Sus alas se extendían como una pesadilla viviente, su cuerpo negro flotando en el aire, moviéndose sin esfuerzo, sin importar la velocidad del camión. Pisoteé el acelerador con fuerza. El motor rugió y sentí la vibración en el suelo bajo mis botas. 90 kilómetros por hora, 100, 120. Pero no importaba. El hombre polilla seguía allí, deslizándose como si la gravedad no tuviera control sobre él. «¡Déjame en paz!», grité, aunque sabía que eso no serviría de nada. Los faros iluminaron una curva cerrada más adelante. Si intentaba tomarla a esa velocidad, podría volcarme, pero si frenaba, sentía que eso le daría la oportunidad perfecta para atraparme. Tomé la decisión en una fracción de segundo, bajé la velocidad lo justo para no estrellarme y giré bruscamente el volante. El camión chirrió, las llantas arañaron el pavimento y el tráiler se balanceó peligrosamente, pero lo logré, pasé la curva. Pensé que lo había perdido, hasta que sentí la primera sacudida en la parte trasera del camión. Como si algo se hubiera posado allí. El tráiler se estremeció con un crujido, como si el peso de algo inmenso lo estuviera hundiendo. Mi respiración se aceleró. Miré por los espejos laterales, esperando ver nada, pero ahí estaban esos ojos. Brillando en la oscuridad,
mirándome desde el techo del remolque. El pánico me invadió. No podía dejar que se acercara más. Mi única opción era sacudirlo. Moví el volante con violencia, haciendo que el camión zigzagueara por la carretera. Cada movimiento hacía que el tráiler temblara, pero el hombre polilla no se soltaba. Sus garras se aferraban al metal, sus alas se doblaban contra el viento como si no le afectara en lo más mínimo. Y entonces lo escuché de nuevo, no con mis oídos, sino en mi cabeza. Ya es tarde. Fue un susurro, pero esta vez lo sentí dentro de mí, como si no fueran palabras, sino pensamientos que no me pertenecían. Algo dentro de mí se quebró en ese instante. No quería seguir jugando, no quería saber qué significaban esas palabras. Respiré hondo y pisé los frenos de golpe. El camión chirrió. El tráiler se inclinó peligrosamente hacia adelante y por un momento pensé que iba a volcar. Sentí el peso de mi cuerpo lanzado contra el cinturón de seguridad y justo cuando creí que todo se acabaría en un desastre, el hombre polilla salió disparado. Vi su silueta oscura elevarse como un proyectil hacia el cielo, impulsado por la fuerza del frenazo. No aleteó ni intentó resistirse. Simplemente se dejó llevar, como si aquello no significara nada para él. Y en el instante en que desapareció en la negrura del cielo, supe que no había ganado, porque esa cosa no se había ido, solo me había dejado IR, por ahora. No detuve el camión hasta que llegué a una vieja gasolinera a un costado de la carretera, el único punto de luz en medio de aquella noche interminable. Me bajé tambaleándome, con las piernas aún temblorosas por la adrenalina. El frío de la madrugada me golpeó en la cara, pero no me importó. Necesitaba aire, algo que me demostrara que seguía en este mundo, que no había cruzado a algún otro lugar del que no podría volver. El empleado de la estación, un viejo encorvado con gorra de béisbol y chaqueta de mezclilla, me miró con el ceño fruncido. «Hermano, pareces haber visto un fantasma». No respondí. Me apoyé contra la cabina del camión, tratando de normalizar mi respiración. Cerré los ojos por un momento, y entonces lo sentí. No estaba solo. Abrí los ojos de golpe y miré alrededor. No había nada. Solo los viejos surtidores de gasolina, la tienda destartalada y mi camión estacionado a unos metros, pero la sensación no se iba. Alguien o algo seguía observándome. Respiré hondo y me obligué a revisar el camión. Fui directo a la parte trasera y levanté la vista. Mi estómago se encogió. Las marcas seguían ahí. Arañazos profundos en el techo de la cabina y, justo en el parabrisas, las mismas marcas que había visto antes, símbolos extraños, líneas entrecruzadas que no tenían sentido, como una escritura antigua que mi mente no podía descifrar. Me froté la cara con las manos. No podía seguir con esto, no quería seguir con esto. «Oye, ¿estás bien?», preguntó el viejo del mostrador. Sí, solo, ¿puedes decirme dónde estamos exactamente? Ruta 33, a unos 20 kilómetros de Point Pleasant. Sentí un escalofrío. Point Pleasant. Claro que conocía el nombre. Cualquiera que hubiera oído historias sobre el hombre polilla lo conocía. Fue allí donde comenzó todo, donde la criatura apareció en los años 60, justo antes del colapso del puente Silver. La mente me jugó una mala pasada en ese momento. Recordé imágenes viejas de periódicos, titulares amarillentos que decían cosas como «Terror alado acecha a Point Pleasant» y «El presagio de la tragedia». Tragué saliva. «Oye», le dije al viejo, ¿ha pasado algo raro por aquí últimamente? ¿Algún accidente?» El hombre me miró con extrañeza y luego señaló la televisión encendida dentro de la tienda. Me acerqué a la ventana y vi la noticia en la pantalla.
Última hora. Descarrilamiento de tren de carga en la Ruta 33. Se reportan múltiples heridos y algunas víctimas fatales. Autoridades investigan las causas del accidente. Mi corazón se detuvo. No podía ser una coincidencia. La criatura no solo me había seguido, me había advertido. ¿Pero advertido de qué? ¿De que esto iba a pasar? ¿O de que vendría algo peor? Sentí náuseas. No quería respuestas. No quería pensar más en ello. Solo quería salir de ahí, alejarme de esta carretera maldita y olvidar lo que había visto. Pero en lo más profundo de mi mente, en el lugar donde los miedos nunca mueren, supe que nunca lo olvidaría. Porque el hombre polilla había estado ahí, y no sería la última vez que lo viera. Desde aquella noche en la Ruta 33, no volví a ser el mismo. Intenté hacer lo que cualquiera en mi lugar habría hecho: olvidar. Convencerme de que había sido el cansancio, una alucinación, un mal sueño nacido del exceso de café y la carretera solitaria. Pero en el fondo sabía la verdad. Lo había visto, y él me había visto a mí. Dejé de conducir por esa ruta. Cambié mis recorridos, pedí otras asignaciones. Me dije que con el tiempo los recuerdos se desvanecerían, que la imagen de aquellos ojos rojos perdería su poder sobre mí. Pero estaba equivocado. Las noches ya no fueron las mismas. No importaba en qué parte del país estuviera, siempre sentía esa presencia. A veces, despertaba con la sensación de que alguien me estaba observando a través de la ventana de la cabina. Otras, encontraba marcas en la pintura del camión, arañazos largos como si algo hubiera arrastrado sus garras por la carrocería mientras dormía. Las pesadillas se hicieron constantes. Me veía a mí mismo conduciendo en la oscuridad, con la radio emitiendo un murmullo distorsionado. A lo lejos, en la carretera desierta, 2 luces rojas brillaban como brasas encendidas. Y cada vez que intentaba desviar la mirada, el hombre polilla aparecía frente a mí, con sus alas extendidas, esperándome. Un día, en una parada de descanso, un viejo camionero se me acercó. Me observó en silencio mientras bebía mi café aguado y luego, sin preámbulo, me dijo: «Tú lo viste, ¿verdad?». No respondí, pero mi mirada debió delatarme. El hombre asintió con la cabeza y suspiró. «No eres el primero y no serás el último». Tragué saliva. Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué es?», pregunté en voz baja. El viejo se encogió de hombros. Algunos dicen que es un presagio, que aparece antes de una tragedia. Otros creen que es algo peor, algo que se alimenta del miedo, de la desesperación. Pero sea lo que sea, chico, una vez que lo ves, ya no te deja. No quise seguir escuchando. Me levanté de la mesa y volví al camión, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, antes de dormir, revisé la cabina una vez más. Me aseguré de cerrar bien las puertas, de que no hubiera ninguna marca extraña en la carrocería. Me acosté en la litera, con el cuerpo agotado pero la mente inquieta. El silencio de la noche era profundo, casi sofocante. Cerré los ojos, me obligué a dormir, y justo antes de caer en el sueño, escuché algo. Un golpe suave en la ventanilla, como si algo o alguien me estuviera esperando.